Y la universidad siempre ha sido empujada por esta idea de que tiene que incorporar tecnología, porque una universidad no puede darse el privilegio de no tener tecnología porque el futuro es tecnológico. Y a veces podemos tener tecnología muy de punta para replicar viejas prácticas, ¿no? Naturalizar el componente digital de una manera que pongamos apertura a lo tecnológico sin poner el centro ahí. Lo podemos llamar un escepticismo inteligente, lo podemos llamar desobediencia tecnológica, podemos ir en muchas líneas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Ojos de Videotape, conversaciones sobre enseñanza con tecnologías. Soy Sebastián Becker, licenciado y profesor de Psicología y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Dice C.S. Lewis: nos hemos preparado para pensar en el futuro como una tierra prometida que alcanzan los héroes, no como lo que cualquiera alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora, haga lo que haga. Dicen los redondos: el futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves. Les invito a acompañarme a un viaje a lo largo de 3 episodios, donde con las voces de diversas invitadas intentaremos abordar algunos nudos, problemas, desafíos e interrogantes que la enseñanza con tecnología nos presenta en la práctica docente del nivel superior. La hipótesis que ordena esta búsqueda de 3 partes es que la tecnología puede mejorar la práctica docente en el nivel superior. Intercambiando con las invitadas, conversaremos acerca de cómo lograr esa mejora, para qué, para quiénes. Miramos esta nueva realidad con ojos de videotape. Pero, ¿qué son los ojos de videotape? Acompáñennos en este recorrido hasta el final para que podamos definirlo. Gran parte del desafío docente en el confinamiento ha sido saber adaptar los contenidos de sus asignaturas presenciales al aprendizaje remoto de emergencia. Esta traducción no es solo de formato, sino de lenguaje. La transición no es automática ni tiene que ver con inyectar más tecnología, sino con un proceso ambicioso, capaz de integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo relacional y lo pedagógico. Extracto de Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, de Hugo Pardo, Kuklinski y Cristóbal Cobo. Episodio 1. Diseño de materiales digitales para educación. La pedagoga chilena Verónica Edwards plantea en su tesis de maestría de 1985 que el contenido no es independiente de la forma en la cual es presentado. Es decir, que el conocimiento que se transmite en la enseñanza tiene una forma determinada que se va armando en la presentación. La forma tiene significados que se agregan al contenido transmitido, produciéndose una síntesis, un nuevo contenido. Si la forma es contenido, la enseñanza con tecnología, además de un contenido curricular, estaría posibilitando el aprendizaje de mucho más. Los materiales digitales, hipertextuales, interactivos, multimodales, diseñados para enseñar determinados contenidos en el contexto de una propuesta educativa, dicen Schwarzman y Odetti, se disponen para que los estudiantes interactúen con estos en forma directa con el propósito de aprender. Les invito a reflexionar a lo largo de este episodio sobre 2 interrogantes que seguramente abrirán otros más. ¿Qué se puede aprender a partir de los materiales, además del contenido curricular, cuando estos son digitales? Pero en adición a esto, ¿qué características deben tener esas construcciones para que favorezcan ese plus de aprendizaje? Según la Real Academia Española, una arquitecta es quien proyecta, diseña y construye, alguien que diseña espacios. Y como dicen Burles y Callister, a veces la gente transforma los espacios en lugares al actuar dentro y por encima de ellos para convertirlos en propios. Por todo eso, en esta primera aventura transdisciplinaria me acompaña la arquitecta Sabina Piñeiro y Leone, quien también es docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, una de las primeras cuestiones que me parecía interesante a la hora de pensar en las características de las propuestas de enseñanzas con tecnologías es que hay muchas variables que se flexibilizan: el tiempo, el espacio, las formas de agrupamientos, los soportes,
los lenguajes y también las características de lo curricular y lo extracurricular. Yo lo que me preguntaba es cómo esa flexibilización de todas esas variables implican en una flexibilización del aprendizaje. Sí, la flexibilización en el material, creo que una de las principales características que tiene es que abre la posibilidad a que el estudiante o la estudiante resignifique ese contenido, ¿no? A partir de la toma de decisiones. La toma de decisiones, es decir, que el contenido no se lea linealmente, que pueda... que sea hipertextual, entonces que pueda también abrir a otros recursos que estén enlazados, que pueda tomar la decisión de ver un video o quizás escuchar un audio o leer un texto según las características propias de esa persona, ¿no? Hay personas que les resulta más fácil meterse en un contenido a través de un texto, a otras les resulta más fácil ver un video y a otras escuchar un audio o ver imágenes. A su vez, por otro lado, tiene como una coherencia como más holística, ¿no? Digo, la propuesta, cuando es a través de un entorno virtual, hay una expansión del límite, porque empieza y termina, digamos, ¿no? Con una lógica como mucho más cerrada. Y bueno, digamos, esto hace que tal vez el material digital justamente ya no sea como un auxiliar, como puede ser el texto que complementa la clase teórica, sino más bien como la propuesta misma, tomando en cuenta esto que decía, ¿no? Como por un lado la diversidad, pero por otro lado la unicidad, digamos, ¿no? Como parecería como paradójico, pero no lo es, ¿no? Como hay como una, bueno, como esta complementariedad entre lo diverso, pero también esta cuestión de la coherencia holística. Creo que también es un desafío, ¿no? Porque es como que el material didáctico, como vos decís, es la propuesta de enseñanza. Entonces uno de alguna manera tiene que hacer esa traducción del contexto, ¿no? que genera en una situación de presencialidad desde la posición de uno en el momento en que está dando ese contenido, la voz, la manera en que mira a los alumnos o no, si introduce el humor, no sé, un montón de cuestiones, ¿no? Que tiene que remixarlas, ponerlas en la licuadora y traducirlas a una situación de virtualidad, ¿no? En la que la propuesta justamente se vuelca en ese material didáctico. Y para eso tiene recursos como la iconografía que utiliza, el color, ¿no? Cómo transmite las emociones que uno transmite en la presencialidad desde el uso de esos recursos. Y por otro lado también la posibilidad de generar encuentros con el docente y con los otros compañeros. Bueno, esto es lo que Honrubia nombra como actividad conjunta, ¿no? Que trae el material digital. Como esto que vos decías, ya viene incluido la necesidad de encontrarse, digamos, ¿no? con el otro, ¿no? Sí, que no otros. Encontrarse no necesariamente en el mismo momento, ¿no? Sino al tiempo en que cada uno lo necesita. En realidad ya desde el diseño, digamos, de ese material, uno está generando ese apoyo, ¿no? Ese andamiaje. Y esto que decías de no en el mismo momento me lleva también a pensar en otra característica que es la pérdida de lo tangible, ¿no? Esta pérdida en continuidad con lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta flexibilización de las variables hace que haya una pérdida de lo tangible como obligatorio, digamos, ¿no? Y cómo esto también lleva a la necesidad por un lado, pero también a un empuje, a un fomentar la capacidad de abstracción en los estudiantes, ¿no? Sí, tal cual. Para mí es fundamental justamente en el uso de tecnologías, ¿no? Para la educación, la generación de autonomía, ¿no? La promoción de la autonomía, no la generación de la autonomía. En un principio el estudiante se puede encontrar en una situación de un poco sentirse perdido, ¿no? Porque están acostumbrados a justamente a que uno les diga cómo son las cosas, el orden, tenés que leer esto, y entonces se encuentran en una situación de libertad que a veces genera una sensación de estar perdido, ¿no? Pero me parece que es justamente parte de esta posibilidad de enseñar algo más, además del contenido, ¿no?
la autonomía me parece, y no en un sentido de aislarse, ¿no? De estar solo, sino todo lo contrario, el trabajo colaborativo también en grupo fomenta, promueve la autonomía. Y esto me lleva también a, digamos, ¿no? Si hablamos de pérdida de tangibilidad, si hablamos de capacidad de abstracción, me lleva necesariamente también a asociarlo a la capacidad de inmersión, ¿no? Que genera los materiales digitales, que bueno, por un lado Bourdieu dice que en realidad la virtualidad no tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? Él plantea que la experiencia literaria ya es en sí misma una forma de virtualidad, porque lo propio no es la tecnología, sino esta capacidad del como sí que genera la inmersión, ¿no? En otra realidad, en otros mundos, y cómo de vuelta, si bien esto no es una característica exclusiva, digamos, ¿no? De lo digital, los entornos digitales tienen como una capacidad, tienen muchas más herramientas como para poder generarlo y fomentarlo, digamos, ¿no? Esta capacidad de inmersión, o por lo menos, como vos decías, la potencialidad de hacerlo, digamos, ¿no? El promoverlo. La tecnología permite además introducir otros sentidos, ¿no? Cuando uno se inmersa en una realidad virtual, por ejemplo, uno también recibe esa realidad virtual a través de otros sentidos, como por ejemplo el oído, el tacto, incluso con tecnologías un poco más avanzadas, el olfato, ya directamente si me voy más lejos. Y todo eso hace que el que está experimentando eso se meta mucho más en esa realidad virtual y la sienta mucho más real y se concentre mucho más en ese como sí. Y bueno, vos ahí nombrabas algo que me parece interesante como para tener en cuenta, que tiene que ver con la ampliación de los sentidos que involucra la experiencia, ¿no? Entonces pensaba en cómo Odetti llama a la curaduría de contenidos como una metaautoría, digamos, ¿no? El curador, el diseñador, el docente como un metaautor que va construyendo una narrativa que justamente involucre varios sentidos para su recorrido, como en esa ampliación, en esa diversidad, también como una potencialidad diferente, ¿no? A reducirlo, por ejemplo, a un tipo de procesamiento, como decías, el visual. Bueno, ¿qué pasa cuando esto se lleva como a otro terreno, a más terrenos, ¿no? de los sentidos? Pero por otro lado también pensaba en esta idea de la estrategia lúdica y de la teoría del flow, en ese estado de concentración y satisfacción, pero también que eso nos abre como otras cuestiones a seguir pensando, que es que, bueno, a ver, uno puede generar una experiencia educativa en este caso que promueva esta sensación, esta inmersión, esta sensación de flow, este disfrute, pero que no necesariamente conduzca a un aprendizaje profundo, digamos, ¿no? Porque a través del juego, bueno, uno puede como aprender mecánicamente también determinadas reglas, determinadas formas de sortear los obstáculos que se presentan. Sí, se me vino a la cabeza con lo que estabas diciendo, justamente el peligro que uno corre cuando introduce las tecnologías, ¿no? Que la tecnología no sea simplemente una cuestión de forma, sino siempre poniendo el foco, el centro en lo pedagógico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar estrategias lúdicas, perfecto, pero siempre poniendo el foco en qué es lo que uno quiere que el estudiante aprenda. Me resuena otra cuestión ahí en relación a todo esto que se va abriendo, que es una pregunta como más ética, ¿no? Bueno, hablamos de estrategias lúdicas y si bien hablar de estrategias lúdicas no es sinónimo de hablar de gamificación, y teniendo en cuenta que esto proviene como del campo, una estrategia de marketing, digamos, ¿no? La gamificación como esencialmente como una estrategia de fidelización de clientes, ¿no? Como una forma como una lógica al servicio del consumo, digamos, ¿no? De la compra y venta. Cuando llevamos esto a las aulas virtuales, bueno, ¿cuál es el riesgo de ahí, digamos, ¿no? De desdibujar justamente
el centro de lo pedagógico, el centro de la propuesta, como en el sentido de la enseñanza y el aprendizaje, a, por ejemplo, ¿no? La obtención de la motivación a través de obtener determinadas insignias o determinados logros que no necesariamente llevan a justamente a una motivación por el aprender, digamos, ¿no? La motivación por el ganar no es la misma que la motivación por el aprender. En la gamificación, como una estrategia que uno introduce como motivacional, ¿no? Pero que esa motivación no tenga que ver con, diciéndolo rápidamente, ¿no? Que el premio no sea una cuestión de calificación o que tenga que ver con el saltearse algún proceso propio de la materia, de cuestiones administrativas, por llegar a un objetivo más rápido, ¿no? O más fácilmente. No alejarse de la finalidad didáctica de las propuestas, más allá de todos los fuegos artificiales que se le puedan agregar. Creo que es un ida y vuelta constante y siempre es importante tener en la mira cuál es el objetivo para no desviarse. Como que uno se ve muy condicionado, la propuesta termina siendo muy condicionado, el material, por lo que esa herramienta permite hacer. Y el límite de qué es lo que la interfaz me permite, pero también es qué es lo que yo conozco en relación a la tecnología, como usuario de tecnología, para poder como traducirlo en mis propuestas, ¿no? Digo, me parece que ese también es como un límite muy marcado, un límite obviamente que se puede empujar, que se puede como requebrajar todo el tiempo, que ahí se cierra. Lo que conozcan también los destinatarios, uh-huh. Y también pensar en las posibilidades que tienen esos destinatarios de acceder a ese material. Bueno, para ir cerrando, me parecía también interesante retomar esta idea rectora que fue la de la forma como contenido de Verónica Edwards, y pensaba también en otra referencia aún más clásica, que es la de Jackson, que habla del currículum oculto, como estos principios ideológicos y pedagógicos que están en estado implícito pero que se transmiten en la enseñanza, y cómo, por otro lado, pensaba, retomando nuevamente Scolari, el diseño de una interfaz es una práctica política, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué transmitimos también desde nuestros diseños, desde nuestras propuestas, cuando atendemos, por ejemplo, cuestiones como la perspectiva de género, la diversidad sexual, la diversidad corporal, la accesibilidad, la interculturalidad, más allá de lo curricular, que estamos también transmitiendo, digamos, ¿no? Cuando asumimos una postura política como diseñadores de una propuesta, ¿no? de enseñanza. Sí, ya desde la forma del material, cuando el material es un material hipermodal, hipertextual, interactivo sobre todo, me parece, ahí hay una decisión ideológica, ¿no? Hay una postura con respecto a los roles, el rol estudiante, el rol alumno, y en cuanto al valor que tiene también el conocimiento previo del estudiante. No es lo mismo cuando uno decide transmitir un conocimiento, un tema parado frente a un aula llena de estudiantes, pasando filminas o diapositivas o escribiendo en el pizarrón sin la posibilidad de darle la voz a otras personas conocedoras del tema o incluso a los estudiantes. Uno también está tomando una decisión y está también hablando de cómo concibe al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando uno introduce materiales mediados por la tecnología, ¿no? Y abre la posibilidad a que participen otras voces, se pueda acceder a un material a través de distintos sentidos, ¿no? A que el propio estudiante pueda agregar contenido también a ese material, uno está también tomando una decisión política. Bueno, muchas gracias, Sabina, por acompañarme hoy. No, por favor, un placer. Gracias por invitarme. El futuro llegó hace rato y, empapados de tecnologías, nos vemos interpelados a traducir nuestras prácticas docentes en nuevos lenguajes. Pudimos reflexionar cómo los materiales digitales para enseñanza promueven aprendizajes más allá de lo curricular. Toma de decisiones, actividad conjunta, capacidad de abstracción, autonomía, inmersión, utilización de varios sentidos, son algunas de las potencialidades que podemos generar en los estudiantes
cuando nuestras propuestas de naturaleza digital. Por otro lado, estos diseños implican que tomemos una posición política y ética, transmitiendo desde allí valores, concepciones y visiones. Utilizar tecnología sin que lo pedagógico pierda el rol central, preguntándonos cómo enriquecer nuestras aulas virtuales con nuevas propuestas, pero sobre todo preguntándonos qué esperamos que los estudiantes aprendan con ello, logrando aprendizajes profundos. Les invito a que me acompañen en el próximo episodio, donde conversaremos sobre las evaluaciones con tecnologías, cuándo pueden ser prácticas superadoras y cuándo replican patologías de la práctica docente. Gracias por escucharnos. Música de 50sounds.com